Muy buenos días. Hoy vamos a recorrer juntos la evolución de la educación inclusiva, entendida no solo como un derecho humano, sino como un camino de transformación social. A través de esta línea de tiempo veremos cómo desde la década de 1940 hasta la actualidad se ha pasado de modelos separados a un enfoque de inclusión plena. Muy buenos días. Así es, profe Milady. La inclusión educativa no siempre existió como la conocemos hoy. Al inicio se hablaba de acceso restringido, luego de integración y finalmente de un derecho que abarca la diversidad cultural, social, étnica y de capacidades. Entonces, compañeros, es por eso que hoy hemos querido mostrar cómo los hitos internacionales y nacionales han marcado el rumbo hacia un sistema educativo más equitativo, diverso y democrático. Vamos a iniciar esta línea del tiempo con la década de 1940. En 1945 se crea la UNESCO, con el propósito de promover la paz a través de la educación. Este hecho fue clave porque por primera vez se reconoce la educación como un medio para la cooperación internacional y la paz. En Colombia, en 1946 surge ICOLPE, encargado de orientar las políticas educativas. En 1947, la Ley 83 fortalece la educación pública y la formación de los maestros en las escuelas normales. En esta etapa, la inclusión era vista únicamente como un acceso básico a la educación, pero seguía siendo un privilegio de las élites. Continuando con este recorrido, en 1954, la Convención de La Haya afirmó la igualdad de acceso entre hombres y mujeres, lo que marcó un avance de equidad de género un poco después. En 1959, la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, reconociendo a la niñez como sujeto de derechos y no solo de protección. En Colombia, el decreto 1955 de 1951 reorganizó la educación nacional y buscó ampliar la cobertura, especialmente en zonas rurales. Aquí la inclusión empieza a relacionarse con la igualdad de oportunidades en la infancia. Podemos notar en esta misma década también que en el ámbito internacional la UNESCO aprobó en 1960 la Convención contra la Discriminación en la Educación, enfocada a eliminar barreras de tipo racial, religioso o social. En 1965, la ONU reforzó esta idea con una declaración en defensa de los derechos de las minorías étnicas. Mientras tanto, en Colombia se creó el ICFES en 1967 con el objetivo de evaluar la calidad de la educación y contribuir a una mayor equidad. En esta etapa, la inclusión se concebía como la eliminación de la discriminación racial y social, aunque todavía no se aborda la discapacidad. En 1975, la ONU proclamó la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad, reconociendo que ellas también debían tener acceso a la educación. Sin embargo, en la práctica esto se tradujo en instituciones segregadas para educación especial. En Colombia, el decreto 080 de 1974 reorganizó el sistema educativo y en 1979 la Ley 7 dio algunos lineamientos sobre la educación especial. En ese momento, la inclusión estaba vinculada principalmente a la discapacidad, pero bajo un modelo que separaba a los estudiantes en lugar de integrarlos. Ahora bien, en 1989, la ONU adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño, que reforzó la idea de una educación plena y sin discriminación. En Colombia, el decreto 114 de 1986 reestructuró la educación especial,
organizando programas diferenciados para la población con discapacidad. Aquí la inclusión se entendía como el acceso a programas específicos con apoyos puntuales, pero todavía sin lograr que los estudiantes compartieran un espacio común en la escuela regular. Ya en 1990, el gran cambio se dio con la Declaración de Salamanca de 1994. Sabemos que se firmó que las escuelas regulares debían acoger a todos los niños, incluidas las personas con discapacidad. Fue el inicio del modelo integrador. En Colombia, la Constitución en 1991 reconoció la diversidad cultural y étnica, y la Ley 115 de 1994, conocida como Ley General de la Educación, estableció el derecho a la atención educativa para la diversidad. En este periodo se empieza a pasar de un modelo segregado hacia un modelo de integración educativa. Década del 2000. En el 2007 se aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado vinculante que obliga a los estados a garantizar educación inclusiva. En Colombia, en el 2006 se expidió la Ley 1098, Código de Infancia y Adolescencia, y en el 2009 se consolidó la Política Nacional de Discapacidad e Inclusión Social, con un enfoque integral que trasciende lo educativo. Aquí la inclusión ya no era una opción, sino un derecho humano propio que los estados deben de garantizar. En la década del 2010, específicamente en 2015, la ONU lanzó la Agenda 2030 y dentro de ella el ODS 4, que promueve una educación inclusiva, equitativa y de calidad. En Colombia, la Ley 1618 del 2013 y el Decreto 1421 del 2017 dieron pasos concretos para asegurar la atención educativa a estudiantes con discapacidad. En esta etapa, la inclusión se amplió hacia la diversidad cultural, étnica, social y de capacidades, avanzando de la integración hacia la inclusión plena. Pues, y ya hablando más aquí en la actualidad, tenemos que durante la pandemia, la UNESCO publicó en el 2020 directrices para garantizar la equidad digital, porque millones de estudiantes quedaron excluidos al no tener conectividad o dispositivos. En Colombia, el decreto 1421 del 2020 reafirmó la inclusión en educación para personas con discapacidad, y en 2022 se consolidó la Política Nacional Educativa Inclusiva, que se establece la inclusión como principio rector del sistema educativo. Hoy, la inclusión también implica el acceso a la tecnología y a retornos virtuales, porque sin ello no hay una verdadera equidad social. Bueno, compañeras, ya para cerrar, como hemos visto, la educación inclusiva ha pasado de ser un privilegio restringido a unos pocos a convertirse en un derecho humano universal. Como hemos visto, el camino ha transitado de la segregación a la integración y finalmente hacia la inclusión plena, entendida como un cambio cultural, pedagógico y social. Entonces, ya cerrando un poco nuestra mirada crítica hacia lo que es la educación, tenemos que la educación inclusiva no es solo una meta, sino un compromiso que exige transformar actitudes prácticas y estructuras para que nadie quede fuera del proceso educativo. Ese es el reto que tenemos hoy como sociedad. Muchas gracias.